Tengan todos un buen día. En este video les hablaremos sobre la ley de inducción de Faraday y sus distintas aplicaciones. Haremos uso de dos simulaciones. Una es la representación de lo que se le atribuye actualmente como el primer motor eléctrico, hecho por Michael Faraday, y un rotor impulsado por un campo magnético, en este caso un imán, el cual representa la función del estator. Y para ello, primero veremos unos conceptos básicos para entender más sobre el tema. Ley de inducción electromagnética de Faraday, o simplemente Ley de Faraday. Esta investigación fue realizada por nuestra compañera Karen Andrea Beltrán Quiñones, Brian Obed Ábalos Méndez, yo, José Bilbao Roque Cepeda, y nuestro compañero César Adalberto Sánchez Roque. Bien, esta ley nos establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el circuito como borde. Para que entendamos mejor, veamos un ejemplo. Este es un experimento de Faraday, donde utiliza dos bobinas. Una de ellas está conectada a la batería de la derecha y al ser introducida dentro de la bobina grande, el flujo magnético a través de la bobina mayor cambia, induciéndose una corriente detectada por el medidor. Para poner en práctica este concepto, utilizaremos esta bobina que representa la bobina mayor. Para la bobina menor, en este caso utilizaremos un imán, el cual cumple la función de la bobina menor, ya que éste crea su propio campo magnético, sin necesidad de estar conectado a una corriente. Como pueden notar, al estar haciendo un movimiento constante en el interior de la bobina, con la ayuda de un tester podemos medir que se está generando una pequeña tensión. Ahora veamos cómo aplica esta ley para un motor eléctrico. Bien, para llegar a entender el funcionamiento del motor eléctrico por inducción, primero veamos cómo planteó Faraday el concepto de inducción electromagnética. Este es el motor, más conocido como motor homopolar. Trabaja con la fuerza de Lorentz. ¿Qué significa esto? Cuando en un conductor circula una corriente eléctrica, si esta corriente está inmersa en un campo magnético, sentirá una fuerza en la dirección perpendicular al campo. Bien, para ponerlo en práctica utilizaremos este simulador, de lo que se conoce como el primer motor de Faraday. Para su realización utilizaremos los siguientes materiales: un imán, un recipiente, agua con sal, que nos servirá como conductor. Como nota, Faraday utilizó mercurio, pero conociendo los riesgos que conlleva, se recomienda usar agua salada, que cumple la misma función. Aluminio, una base que sostiene una varilla de cobre horizontal, una varilla de cobre vertical, que es la que girará. Usamos dos argollas para facilitar el movimiento, una batería de 9 voltios y dos conductores, el cual una irá en la varilla de horizontal y la otra en el aluminio sumergido en el agua. Para comprender su función, este imán crea un campo magnético a su alrededor y tenemos una corriente que circula a través de esta varilla de cobre. Entonces, cuando la corriente baja por la varilla, este siente una fuerza que es la fuerza de Lorentz, empujándola constantemente, generando un movimiento circular alrededor del imán. El sentido de este giro puede ser horario y antihorario, dependiendo de la polaridad del imán,
o la polaridad de la corriente. Quiere decir que si le damos vuelta al imán, esta varilla girará el lado contrario en la que estaba girando. O si invertimos la polaridad de la batería, esta misma cambia el sentido de giro. Ahora que conocemos el planteamiento de Faraday, pasaremos a un motor eléctrico en la actualidad. ¿Qué es un motor? Como podemos ver, un motor es una máquina que se encarga de convertir energía eléctrica en energía mecánica. El motor eléctrico es muy importante hoy en nuestra vida cotidiana, ya que podemos encontrar un motor en muchas herramientas de uso diario, tales como la bomba de agua, los automóviles, las aspiradoras y muchas herramientas de trabajo. ¿Cómo funciona un motor? El polo negativo del rotor se alejará del polo negativo del estator. Lo mismo sucederá con los polos positivos y esto hará que el rotor gire sobre su eje y dé media vuelta, haciendo que los polos opuestos se encuentren. Durante este movimiento, el rotor se desconectará de la fuente de electricidad y cuando termine se conecta nuevamente. La electricidad vuelve a recorrer el rotor y las polaridades se invierten, es decir, que la parte negativa se convierte en positiva y la parte positiva en negativa, y entonces el rotor dé otra media vuelta y así sucesivamente. En este cambio de polaridad se produce gracias al conmutador o el colector de Delgas, que conecta y desconecta el rotor cada media vuelta. ¿Cómo está formado un motor eléctrico? Como podemos ver, el motor eléctrico está formado por un ventilador, el estator, los rodamientos, el eje, las bobinas, la carcasa y el rotor. Y dentro del rotor podemos encontrar las escobillas que se activan mediante el colector de Delgas. ¿Qué es un rotor? Como se puede observar, un rotor es la parte móvil del motor. ¿Cómo está formado el rotor? Como vemos, el rotor está formado por el eje, el conmutador, el núcleo del rotor, las bobinas, entre otros. ¿Cómo funciona el rotor? El funcionamiento principal de un rotor se puede observar cuando acercamos dos imanes y unimos la misma polaridad. Podemos ver cómo estos se repelen, provocando que uno de los imanes se gire y quede la polaridad opuesta de un imán, haciendo que se atraigan, pero debido al giro se asomará la polaridad contraria, provocando que se vuelvan a repeler, y así se repetirá este proceso haciendo que el rotor gire continuamente. A continuación, veremos un ejemplo del funcionamiento de un rotor por medio de un imán, el cual funcionará a 24 voltios. En nuestro proyecto cambiaremos el estator por un imán, que realizará su misma función, ya que el estator es un componente estático que consiste de materiales magnéticos y conductores eléctricos para generar campos magnéticos. Como vimos anteriormente, explicaremos cómo funciona un motor eléctrico. Daremos un ejemplo usando dos imanes de referencia. Como ya sabemos, los polos de igual polaridad se repelen y de distinta polaridad se atraen. Si acercamos el imán pequeño al imán grande, ambos con la polaridad en el norte, podemos observar que se repelen, provocando que gire el imán pequeño y quede con la polaridad hacia el sur, con el norte del imán grande, atrayéndose entre sí. Si repetimos este proceso, podemos observar cómo gira el imán, que podemos decir que es el funcionamiento básico de un rotor. No todos los motores funcionan con imanes permanentes. Podemos tomar como ejemplo el motor universal, que funciona con electroimanes. Podemos ver que en el estator, el cual es la parte fija del motor, se crean los polos norte y sur, los cuales se encuentran en lugares opuestos. También tenemos el rotor, que también tiene electroimanes, que se activan con las escobillas. Como el estator y el rotor forman los polos norte y sur, al estar alineados ambos con la misma polaridad,
se repelen, provocando que el rotor gire, pero como las escobillas están haciendo contacto con el colector de Delgas, o también llamado el conmutador, haciendo que los polos del rotor norte y sur se vuelvan a alinear con los polos del estator, estando ambos con la misma polaridad, por lo cual se volverán a repeler, haciendo que se repita el proceso y que gire el rotor, por lo tanto funcione el motor. Como la demostración de cómo funciona al aplicarle la corriente eléctrica, que en nuestro caso ocuparemos una fuente de 24 voltios. Como se puede observar, hemos colocado un imán, el cual simulará la función del estator. También hemos diseñado una pequeña base para poder colocar nuestro rotor. Ahora le aplicamos la corriente eléctrica, que es de 24 voltios. Lo colocamos las terminales en el colector de Delgas y así podemos observar el funcionamiento de un motor eléctrico.